El libro La historia empieza en Egipto, eso ya existía en tiempos de los faraones de José Miguel Parra Ortiz. El libro de José Miguel Parra Ortiz nos sumerge en la civilización faraónica, demostrando que muchos de los problemas, instituciones, sentimientos y comportamientos que consideramos modernos ya existían, de formas sorprendentemente familiares, hace miles de años a orillas del Nilo. A través de un recorrido temático por aspectos cotidianos y excepcionales de la vida egipcia, descubrimos una sociedad compleja y avanzada, cuyos logros administrativos y desafíos sociales resuenan hasta el presente. Y Dios dijo: hágase la luz, la creación de la burbuja tranquila. A diferencia de otras civilizaciones, el Egipto faraónico no poseía un único mito de la creación, sino una multiplicidad de aproximaciones. Prácticamente, cada dios importante en una ciudad desarrolló un relato mítico que lo involucraba directamente en la cosmogonía, incrementando la relevancia de su culto local. Para los egipcios, esta coexistencia de verdades no representaba un problema teológico. Su pensamiento no era lineal, permitiéndoles aceptar contradicciones. Por ejemplo, Set podía ser visto simultáneamente como manifestación del caos a derrotar y como ayudante de Ra en su barca solar para combatir a la serpiente Apophis, el caos mismo. Aun con sus variaciones, todas las cosmogonías compartían un origen común del Nun, las aguas del caos primordial. Este concepto surgió de la experiencia cíclica de la crecida del Nilo cada año. La inundación cubría la tierra y al retirarse, los puntos altos emergían primero, cubiertos por el limo negro y fértil. Esta imagen del montículo primigenio, el Nun emergiendo del agua, se incrustó en la conciencia colectiva. Las principales cosmogonías eran Heliopolitana Atum, el dios creador, Atum del sol poniente, que existía en potencia en el Nun, surgió de forma espontánea en el Nun. La primera tierra fue la colina primigenia en Heliópolis. Atum se creó a sí mismo mediante masturbación o escupiendo en versiones posteriores para dar a luz a su el aire y Tefnut el calor / humedad. Estos, a su vez, concibieron a Ged la tierra y Nut la bóveda celeste, quienes dieron a luz a Osiris, Isis y Neftis, completando la Eneada. El mito continuaba con la historia de Osiris, asesinado por Set, y el nacimiento de Horus, quien vengó a su padre y se convirtió en el rey legítimo. Los faraones reinantes eran la encarnación de Horus y al morir se convertían en Osiris. Hermopolitana Ogdoada, originaria del Egipto Medio, esta cosmogonía giraba en torno a un audóada grupo de 8 dioses o 4 parejas de dioses / diosas que representaban los elementos del caos preexistente en un Nune, Eu / Keku / Keket, Amon / Amonet. La Ogdoada fue progenitora de Ra, quien nació al eclosionar un huevo cósmico o emergiendo de una flor de loto sobre la isla primigenia. Menfitapeta, preservada en la piedra de Sabaca. Esta cosmogonía era un ejemplo de creación ex nihilo. Peta, el dios artesano, creó el mundo no mediante un acto físico, sino con la inteligencia. El corazón piensa y la palabra, la lengua pronuncia. Al hablar, Peta dio existencia a Atum y al resto de la Eneada. Tebana Amon-Ra tras el ascenso de Tebas. El dios Amón absorbió rasgos de otras deidades Montu, Min y especialmente elementos solares de Heliópolis como Amon-Ra. Los textos que lo alaban reflejan esta naturaleza sindrética, mencionando el huevo cósmico y la creación verbal. El universo egipcio era el Kemet, la tierra negra, un oasis de orden Maat rodeado por el caos líquido, Nun y el desorden seco de Seret, la tierra roja o desierto, y los países extranjeros, Kaasu. Los egipcios se veían a sí mismos como habitantes del centro del mundo, con el cielo Nut separado de la tierra Het por el aire Su. El faraón, como encarnación de Horus, era el único intermediario entre dioses y hombres, y su principal tarea era mantener la Maat. 2. Trifulcas sociales, huelgas y más huelgas. La feracidad del Nilo hizo que Egipto fuese visto como una tierra de abundancia. La inundación anual, inundación depositaba limo fértil, renovando la tierra y eliminando sales. La agricultura era sencilla en el sentido de que no requería mucha roturación, pero dependía críticamente de la altura de la crecida. Una inundación demasiado baja o demasiado alta significaba hambruna. El sistema de agricultura se basaba en diques naturales y transversales que creaban parcelas de riego automático. El trabajo más arduo de los campesinos era mantener estos diques. El Estado controlaba la altura de la crecida con nilómetros para calcular la producción teórica, base de la tasación impuestos. Las tensiones sociales eran una constante. A finales del Reino Nuevo Dinastía XX, la debilidad de Ramsés III y el creciente poder económico de los templos, a quienes el faraón había cedido tierras y bienes, llevaron a la corrupción
administrativa y a retrasos en los pagos. Un caso paradigmático fue el de los trabajadores de Deir el Medina, encargados de construir las tumbas reales en el Valle de los Reyes, un grupo privilegiado por su trabajo. Los ostraca revelan que los trabajadores padecían escasez y que sus raciones de grano eran a menudo incompletas o fraudulentas, entregándose basura en lugar de grano de calidad. Comunico a mi señor que estamos completamente empobrecidos. Todos nuestros suministros que dependen del tesoro, del granero y de los almacenes están agotados. No es fácil cargar piedras. Se nos ha quitado un saco y medio de cebada para darnos un saco y medio de basura. En el año 29 del reinado de Ramsés III, la situación culminó en la primera huelga documentada de la historia. Los obreros, liderados por el escriba Maynac, pararon su trabajo en 3 ocasiones, declarando «tenemos hambre», cuando ya han pasado 18 días del mes. La protesta fue directa, ocupando su lugar de trabajo la necrópolis y manifestándose en templos funerarios como el Rameseum, exigiendo al faraón y al visir que les proporcionaran un medio de subsistencia. El papiro de la huelga de Turín documenta cómo la escasez de recursos controlados por la corona, que ahora residían en manos del clero y los templos, era la causa principal de la protesta. Los obreros de Deir el Medina, organizados en el equipo de la tumba, sabían que su labor era insustituible. Aislados en un poblado específico de Deir el Medina por Tutmosis y para proteger el secreto de las tumbas reales, estos trabajadores canteros, pintores, escribas estaban organizados en 2 lados bajo capataces y delegados. Su comunidad, con un alto nivel de alfabetización, funcionaba como un microcosmos legal y social con tribunales propios. Su capacidad de extorsión, dada la sacralidad de su trabajo, fue una muestra de la descomposición del Estado ramésida, culminando en la conspiración del harén contra Ramsés III. 3. La higiene es importante. ¿Que prefieres, un baño o una ducha? La representación de escenas higiénicas o excretoras en el arte público egipcio era mínima, un contraste con la documentación de otras actividades cotidianas en las tumbas. El contacto con las heces y la orina era, sin embargo, menos tabú en la vida diaria, incluso utilizándose en remedios medicinales y anticonceptivos. El Nilo y su crecida anual funcionaban como el gran sistema de saneamiento higiénico de Egipto. A diferencia de las civilizaciones romana o del Indo, no desarrollaron una cloaca máxima, todo se dirigía al Nilo o a canales. A pesar de su conocimiento en fontanería visto en complejos piramidales como el de Sahure, que tenía sistemas de desagüe con tuberías de cobre, las ciudades carecían de un sistema de alcantarillado generalizado. Las poblaciones como el poblado de Giza o Caun solo contaban con canales a cielo abierto en las calles principales. Los residuos se acumulaban en vertederos improvisados donde acudían animales carroñeros. La falta de saneamiento adecuado perpetuó enfermedades endémicas como la esquistosomiasis transmitida por larvas en el agua, que afectaba a la mayoría de la población rural masculina. Higiene personal y doméstica. Las casas de la élite desde las primeras dinastías contaban con letrinas y cuartos de baño, a menudo cerca del dormitorio. Las letrinas consistían en asientos horadados sobre un orinal de cerámica sin desagüe. Los cuartos de baño permitían abluciones, con el agua drenando a una pila que debía ser vaciada con cubos. En el reino Nuevo Tell el Amarna, los baños eran comunes, con paredes revestidas de piedra para proteger los adobes. El baño consistía en una ducha donde un sirviente vertía agua. La limpieza personal diaria, que incluía lavarse y vestirse, era ritualizada al amanecer, como lo describe el gran himno a Latón. La natación era una habilidad valorada por la élite, aunque los peligros del río hipopótamos, cocodrilos motivaban precauciones, como flotadores de papiro para los trabajadores. La ropa, principalmente de lino, era lavada por lavanderos, una labor que atestiguan listas de lavandería de Deir el Medina. El uso de maquillaje de lena alrededor de los ojos no era solo estético, sino práctico, para reducir el deslumbramiento solar y repeler insectos. 4. Siempre la pagan con el más débil la violencia doméstica. La violencia doméstica, aunque teóricamente contraria a la Ma'at, existía en el antiguo Egipto, reflejándose en la mitología y la vida cotidiana. Violencia en la mitología y la literatura. Mito de Osiris y Sete, el origen de la Ma'at resquebrajada, es el fratricidio de Osiris por Set. Mito de Horus e Isis contiene violencia intrafamiliar. Isis decapitó y reconstruyó la mano de Horus para protegerlo de Sete. Horus, a su vez, en un ataque de ira, decapitó a Isis. Cuento de los 2 hermanos o la traición de la esposa del hermano mayor lleva a un intento de fratricidio y a una posterior venganza,
violenta y cíclica que incluye la muerte del hermano menor. Textos literarios o la violencia contra sirvientes Papiro, Westhart y las amenazas psicológicas del príncipe predestinado reflejan las dinámicas de poder en el hogar. Violencia en la vía real o magnicidios realesa, la violencia doméstica más extrema era la política, con conspiraciones de harem para asesinar al faraón Teti en la dinastía Pepiri Amenemhat, igno ancestres con el fin de asegurar el ascenso de un hijo al trono. Acoso y violencia sexual, se documentaron casos de acoso papiros de Canate y violación, como la cometida por Panev en Deir el Medina. Maltrato físico y abortos forzados en Elefantina, el sacerdote Caquepés forzó a abortar a una amante y cegó a otra mujer e hija. Evidencia física del esqueleto de una mujer de habido Reino Medio mostraba múltiples fracturas curadas y una herida mortal por arma cortante, evidenciando una vida de maltratos constantes. Violencia contra niños. La pedagogía egipcia se basaba en el castigo físico, la letra con sangre entra. Los textos sapienciales aconsejaban a los estudiantes que soportaran los golpes para alcanzar la prestigiosa posición de escriba. Género y violencia. A pesar de la igualdad legal, las mujeres eran a menudo víctimas de violencia. En la mitología, sin embargo, la violencia es ejercida por ambos sexos. La literatura, en cambio, a menudo presentaba a la mujer como la parte activa del mal y la tentación misoginia. Los textos sapienciales, como las máximas de Ptahhotep, condenaban la brutalidad contra la esposa, pero el mundo real era más sombrío. Seguridad social para todos los riesgos laborales. Los egipcios eran conscientes de los riesgos laborales, como se refleja en la sátira de los oficios. Esta obra, utilizada en las escuelas para motivar a los futuros escribas, caricaturizaba las penurias de carpinteros, canteros, campesinos y otros riesgos comunes. Campesinos padecían la esquistosomiasis, una enfermedad endémica que causaba debilidad e hinchazón. Trabajos repetitivos o los jardineros o regantes sufrían de bursitis, inflamación que podía degenerar en úlceras por la presión constante de la percha para transportar agua. Canteros y obreros padecían de hernias lumbares debido a la carga de grandes pesos. En las pirámides, los trabajadores menos calificados presentaban mayores daños en la columna que los capataces. Medicina y sanidad estatal. Los médicos Sunu, sacerdotes de Sekhmet, enfermedades plagas, sacerdotes de Serket, venenos y magos formaban el cuerpo de sanadores. La medicina combinaba el diagnóstico, empírico identificación de síntomas, diagnóstico, tratamiento con la magia, encantamientos como refuerzo. La reputación de los médicos egipcios era tal que eran solicitados por soberanos extranjeros, ejemplo, el rey hitita Atusil III a Ramsés II. El faraón proveía asistencia médica a trabajadores estratégicos, especialmente los constructores de las pirámides y los obreros de Deir el Medina. Constructores de pirámides Reino Antiguo recibían raciones suplementarias de proteínas. Los esqueletos de Giza muestran fracturas curadas y en un caso una amputación de pierna bien cicatrizada, prueba de la intervención quirúrgica y cuidados postoperatorios. Obreros de Deir el Medina, Reino Nuevo, estaban cubiertos por un sistema de bajas laborales, incluso por paternidad o enfermedad. Los relieves tumba de Ipuy muestran a médicos tratando a trabajadores in situ. La sanidad estatal no era universal, sino un privilegio para aquellos cuya labor era vital y visible para el faraón, un precursor de los servicios de salud ocupacional. Los 1001 panes, las excelencias de la dieta vegetal. La dieta egipcia se basaba predominantemente en productos agrícolas, siendo los pilares el pan y la cerveza elaborados con trigo y cebada, complementados con legumbres y hortalizas, cebollas, ajos, lentejas, etc. La miel era la principal fuente de azúcar y un monopolio real. Producción básica. Pan. El grano se convertía en harina, a menudo contaminada con restos de molienda y arena. La masa se fermentaba con levadura y podía ser moldeada a mano o en moldes, variando en forma y tipo unos 40 tipos en el Reino Nuevo. Cerveza derivada de la panadería. Se mezclaba cereal y malta para una masa de pan rica en levadura que luego se desmigaba en agua y se dejaba fermentar hasta 20 tipos de cerveza. Vino y alcohol. El vino se producía desde al menos el 3000 AC. Aunque principalmente un producto real, su consumo se extendió a la élite, incluso con viñedos privados de tamaño considerable. El vino y la cerveza eran consumidos en casas de cerveza, lugares de ocio que los textos sapienciales condenaban por ser focos de perdición. La embriaguez era ritualmente aceptada en festividades religiosas, como las dedicadas a Thor, donde a menudo se distribuían suplementos de proteínas animales. Proteínas y la escasez. La dieta, mayoritariamente vegetariana,
era deficiente en proteínas, lo que causaba problemas de salud, anemia, debilidad, envejecimiento prematuro. El ganado bóvidos, ovejas, cabras, cerdos se criaba, pero principalmente para sacrificios rituales en templos los cerdos eran tabú para los dioses asociados a Set, pero consumidos por la gente común. Las ofrendas rituales generaban un exceso de carne que se repartía entre sacerdotes y trabajadores, proporcionando un suplemento vital a la dieta general. El pescado era una fuente de proteínas más accesible, con un alto consumo evidenciado en los restos arqueológicos y las ofrendas a los templos. Raciones y calorías a las raciones estatales se pagaban en unidades de pan y cerveza. Los cálculos indican que las raciones militares CES 2136 cal/día eran muy bajas para el trabajo duro, sugiriendo que solo eran una parte del salario total, que se complementaba con proteínas para alcanzar las 3000 cal/día necesarias para el trabajo en las pirámides. Dieta del campesino. Un campesino promedio con una familia de 4 personas apenas sobrevivía con unas 2482 cal/día para los adultos y 1241 cal/día para los niños, justo lo necesario para subsistir. La inanición era una amenaza constante y el peso corporal sobrepeso era un símbolo de riqueza y éxito. 7. Love Story, nunca te han dicho que tienes unos ojos preciosos. La vida amorosa de los egipcios, aunque poco documentada para la gente común, revela una profunda capacidad para el afecto, tanto en la realeza como en la élite. Amores reales. Amenhotep III y Tiye, un matrimonio orgullosamente publicitado mediante escarabeos conmemorativos que destacaban la ascendencia no real de Tiye. El faraón le dedicó un templo en Nubia y un inmenso lago ceremonial, Birket Abu. Akenaton y Nefertiti, una pareja indisoluble, representada en escenas íntimas nunca vistas antes en la iconografía real. Nefertiti alcanza un poder político inmenso, llegando a ser corregente. Ramsés II y Nefertari. Nefertari fue la esposa principal de Ramsés II durante 26 años. Su tumba, QV66, es una de las más bellas, y Ramsés le dedicó el templo pequeño de Abu Simbel, donde era adorada como Hathor. Matrimonio y sociedad. Los textos sapienciales veían el matrimonio como una obligación para procrear y mantener el linaje, pero también aconsejaban el amor incondicional a la esposa si eres sabio. Guarda tu casa, ama a tu mujer sin restricción. El matrimonio no requería sanción religiosa o legal, bastaba convivir juntos. El divorcio era igual de sencillo. Contratos prematrimoniales se utilizaban para proteger a la mujer en caso de divorcio, obligando al yerno a pagar una compensación o ceder los bienes gananciales si la abandonaba. Poesía y sentimientos. La poesía amorosa del Reino Nuevo es rica en expresiones de deseo, sufrimiento por la separación, búsqueda de la intimidad y alabanza de la belleza del ser amado. Un ejemplo de los poemas de Deir el Medina ilustra el valor del amor sobre el peligro donde el amante se lanza al agua del Nilo a pesar de los cocodrilos. Otro poema revela una estrategia de seducción y simular una enfermedad para que la amata, que conoce mi mal, acuda a cuidarlo. Amor y magia. Ante el rechazo, los egipcios recurrían a la magia y los encantamientos amorosos, como el que invocaba a Ra-Horacti y las 7 Hathor, amenazando incluso con quemar a Osiris si la amada no acudía. La felicidad en el amor era posible, como lo atestigua una estatua conmemorativa de una pareja que deseaba reposar juntos eternamente. 8. Vuelva usted mañana sobornos, comisiones y otros pecadillos. La corrupción, el abuso de autoridad y el fraude eran una lacra social en el antiguo Egipto, presente desde los inicios del Estado. Corrupción en la administración reino antiguo, burocracia ineficiente ya en la bidinastía. Los capataces de las canteras de Turá protestaban por protocolos burocráticos que les hacían perder tiempo al obligar a los trabajadores a ir a la residencia por ropa, en lugar de entregarla directamente en la cantera. Abuso de poder. El conde Sabni, en Elefantina, finales de la dinastía, fue acusado de malversación de fondos reales o sobornos a tribus nubias para beneficio personal. Fraude y sobornos. Reino Nuevo. Venta de puestos a los funcionarios. Aceptaban sobornos para agilizar el ascenso de hijos al puesto de sus padres, como ocurrió en Deir el Medina. Fraude en raciones. El escriba Passer fue descubierto utilizando una medida trucada para escamotear el 5% del salario de grano a los obreros de la necrópolis. Contabilidad creativa. El complejo sistema de conversión PERSU para calcular la equivalencia entre grano y productos manufacturados pan, cerveza,
facilitaba el fraude por redondeo o lectura errónea de cifras. Extorsión y violencia fiscal o los recaudadores de impuestos abusaban de los campesinos, utilizando la violencia o amenazas para el cobro, véase capítulo X. Corrupción religiosa en el templo de Cachenumen Elefantina, dinastía 20, el capitán Cachenomne, aliado con escribas y administradores corruptos, desvió miles de sacos de grano recaudados como impuesto durante 9 años. Fraude al faraón. Un proveedor intentó entregar galena de mala calidad para el maquillaje del faraón Ramsés III, siendo descubierto y obligado a reponer una cantidad y calidad 6 veces superior. El saqueo de tumbas y el círculo vicioso. Durante la decadencia del estado finales de la dinastía 20, el saqueo de las tumbas reales se institucionalizó. Los ladrones, a menudo trabajadores de la necrópolis, extorsionaban a los funcionarios que descubrían sus crímenes pagando sobornos para su silencio o liberación, como hizo Imenpanefer para salir de prisión. El papiro British Museum 10.052 documenta estos sobornos pagados en oro y plata a capataces y escribas. El Estado intentó poner coto a esta corrupción con juicios de tumbas reales, aunque la práctica persistió. 9. La franja de Gaza, la guerra eterna. La región de Siria-Palestina ha sido históricamente un punto de conflicto estratégico. Los contactos con Egipto comenzaron temprano predinástico, evolucionando de comercio a una presencia militar egipcia constante a partir de la II dinastía. Políticas de controlo. Reino antiguo, el general Weni dirigió campañas combinadas anfibias y terrestres para sofocar rebeliones en las tierras asiáticas, sentando el precedente del expansionismo egipcio. Reino Medio se fortificó la frontera oriental Muros del Príncipe para controlar la inmigración asiática, aunque sin éxito total origen de los Hicsos. El imperio Reino Nuevo. Tras la expulsión de los Hicsos, Egipto adoptó nuevas tecnologías militares, carros, caballos, arco compuesto de bronce y se convirtió en una potencia imperial. El ejército se profesionalizó, dividiéndose en 2 cuerpos, Alto y Bajo Egipto, y unidades especializadas, carreros, arqueros, lanceros, con divisiones de unos 5.000 hombres. Las grandes batallas, Batalla de Megido, Tutmosis III, c. 1457 a.C. El príncipe de Cadés lideró una coalición asiática para desafiar el dominio egipcio. Tutmosis III, desoyendo a sus generales, tomó la ruta más peligrosa y rápida, sorprendiendo al enemigo. Aunque la victoria fue militar, el ejército egipcio se dedicó al saqueo en lugar de la aniquilación, permitiendo al enemigo refugiarse. El asedio de 7 meses aseguró la rendición, garantizando a Egipto el control de Palestina. Batalla de Cadés, Ramsés II, c. 1274 a.C. Enfrentamiento épico entre Ramsés II y el rey hitita Muwatalli por el control de Siria. Engaño y riesgo. Ramsés II se confió en la información de exploradores hititas que fingieron defección, afirmando que Muwatalli estaba lejos. Esto llevó al faraón a separar peligrosamente sus 4 divisiones de unos 25.000 soldados. La trampa. Muwatalli escondió 37.000 soldados y 3.500 carros detrás de Cadés. El ataque golpeó por sorpresa a la división de Ra, que fue dispersada y se lanzó contra el campamento de Ramsés II. Heroísmo y tablas. Ramsés II, con su guardia personal y los mercenarios ardanas, dirigió varias cargas, frenando el ataque hitita. El faraón magnificó su valentía en sus relatos, aunque la batalla terminó en tablas. 16 años después se firmó un tratado de paz, un hito diplomático que buscaba un equilibrio de poder en la región. Declive, la llegada de los pueblos, el mar dinastía 20 desestabilizó la región, aunque Ramsés III los derrotó. Egipto perdió el control directo de Siria-Palestina. La campaña de Sesong y dinastía 22 en Canaán fue un breve intento de recuperar el prestigio documentado en el portal Bubastita de Karná y en la Biblia, pero sin continuidad. Con IVA o sin IVA. La gran sandería de los impuestos. La capacidad de recaudar impuestos fue un pilar del Estado egipcio desde su fundación. Mecanismos fiscales. El seguimiento de Horus Período. Tinita, el faraón y su corte viajaban por el Nilo cada 2 años, lo que servía como ceremonia política y recuento del ganado. La recaudación de impuestos. Cálculo. La altura de la crecida del Nilo registrada en nilómetros se utilizaba para calcular la producción teórica y, por ende, la cantidad a pagar por cada productor. Administración. A lo largo del tiempo se establecieron departamentos clave, el doble tesoro Casa Blanca y Casa Roja para la economía, el supervisor de los graneros para el control de la producción y el supervisor de los trabajos para las obras públicas. Abusos y violencia.
El proceso de recaudación a menudo implicaba violencia o coacción. Las escenas en las tumbas muestran a contribuyentes postrados, observados por funcionarios corpulentos con varas, listos para golpear al que se negara o mintiera. La sátira de los oficios describe la brutalidad de los escribas de campo y los nubios armados que extorsionaban a los campesinos. Exenciones. El faraón emitía decretos reales como el decreto de Dasur de Pepi y para eximir del pago de impuestos a heredades específicas, a menudo fundaciones funerarias. La riqueza de los templos Reino Nuevo. Durante el Reino Nuevo, los templos, especialmente el de Amón en Karnak, acumularon una inmensa riqueza, una tercera parte de la tierra cultivable de Egipto, ganado, aldeas y trabajadores. Los templos funcionaban como grandes almacenes. Ejemplo, el Rameseum podía almacenar grano para 20.000 personas al año. Los ingresos se generaban a través de impuestos, arrendamientos de tierras y las rentas de sus fundaciones piadosas. Fiscalidad imperial o Siria-Palestina se aplicaba un modelo de control indirecto. Los gobernantes locales alcaldes entregaban tributo a menudo camuflado como regalos. Nubia se integró más directamente, con una recaudación de impuestos más formalizada, similar al resto de Egipto. 11. La línea del cielo, sí señor, todo un rascacielos. Las pirámides, monumentos al poder del faraón, fueron los edificios más altos del mundo durante más de 4.000 años. Su construcción estuvo ligada a la ideología del montículo primigenio y el acceso al firmamento. Evolución arquitectónica. Período tinita, los reyes se enterraban bajo colinas de arena habidos en grandes mastabas de adobe saqqara, que eran colinas antropizadas. Dinastía 3 Neterket barra de Josero se construyó la primera pirámide, la pirámide escalonada en Saqqara 62.5 m de altura. Fue diseñada por el arquitecto Imhotep. Esta estructura simbolizaba la colina primigenia y una escalera al cielo religión estelar. Dinastía 4, Snefru y sus sucesores se pasó a la pirámide verdadera lados lisos, un reflejo de la preeminencia del culto solar la pirámide, como un rayo de sol petrificado. Meidum, iniciada como una pirámide escalonada y convertida por Snefru en la primera pirámide lisa 92 m. Tasur romboidala, la primera pirámide construida por Snefru, con un ángulo quebrado 54 grados a 43 grados, quizá por problemas estructurales, o simbolizando la dualidad del país. Dasur roja, la primera pirámide lisa, lograda 109 m. Diza Khufu, Kefre, Menkaure del cenit de la construcción. La gran pirámide Khufu alcanzó 146.5 m, manteniendo el récord de altura hasta el siglo XIX. Innovaciones y significado. Componentes del complejo. A partir de Meidum, el complejo funerario estandarizado incluía templo bajo, calzada de acceso, templo alto, pirámide principal y pirámide subsidiaria. Textos de las pirámides Unis. Dinastía V. Las paredes interiores de las cámaras funerarias se cubrieron con fórmulas mágicas destinadas a resucitar al rey y guiarlo al cielo y a las estrellas imperecederas. Reino Medio se mantuvo la tradición, pero las pirámides cerca del Fayum fueron más bajas y construidas con núcleo de ladrillo revestido de piedra caliza, lo que explica su degradación. Obeliscos con el final de las grandes pirámides. Los obeliscos, estructuras de piedra que simbolizaban el rayo solar, se convirtieron en los herederos de la función de los rascacielos. 12. Recién importado del país del Punt, la globalización comercial. Egipto, rico en cereales y piedra, carecía de madera de calidad, plata y metales estratégicos, cobre y estaño. El comercio exterior fue un monopolio de la corona desde el principio. Tipos de intercambio: botín y racias, expediciones militares contra Nubia o Libia que traían prisioneros y ganado. Ejemplo: Snefru trajo 7.000 cautivos y 200.000 cabezas de ganado. Regalos voluntarios, tributo. Los enviados del faraón forzaban a los jefes extranjeros a entregar bienes valiosos. Comercio de Estado, importación directa de bienes estratégicos. Ejemplo: Snefru importó 40 barcos cargados de madera de cedro barra pino desde Biblos. Intercambio de regalos reales o un comercio de alto nivel entre soberanos. Ejemplo: correspondencia de Amarna, donde los reyes se pedían oro y objetos de lujo entre sí. Control y rutas. Sí. Nubia, los fuertes Semna servían como aduanas para controlar el paso de personas y mercancías, impidiendo el comercio no autorizado. Expediciones especiales. A la famosa expedición al país del Punta Tetsut buscó incienso, mirra y otros productos de lujo, intentando eliminar a los intermediarios. Comercio interior y moneda natural. La economía no era monetaria. Los productos se valoraban en moneda natural, el deben de cobre, equivalente a 91 G.
Los trueques se realizaban intercambiando bienes por un valor equivalente en deben. Documentos como el Ostracon de Turín 57.456 muestran el pago de un buey 120 deben con una canasta de bienes grasas, túnicas, pieles. Los mercados locales eran centros de trueque de alimentos donde la gente común mejoraba su dieta. Declive y cambio en el estatus comercial. La historia de Unamón, dinastía 20, refleja la pérdida de prestigio egipcio en el extranjero. El rey de Biblos se negó a entregar madera de cedro solo por el prestigio del dios Amón, exigiendo a Unamón el pago en bienes y citando registros históricos de transacciones comerciales anteriores. El prestigio de Egipto había sido sustituido por la necesidad de pagar al contado. 13. Lo siento, hoy el dios no recibe los inaccesibles templos. La religión egipcia era única porque el acceso a lo divino estaba monopolizado por una sola figura del faraón. El sacerdocio como función administrativa, el faraón como único intermediario entre el caos y el orden Maat, era el sumo sacerdote de Egipto. Delegaba las funciones sacerdotales en funcionarioso. Emneker, profeta sacerdote principal, encargado del ritual y de preparar ofrendas, eran los únicos, aparte del faraón, que podían entrar al Sancta Sanctorum. Sacerdote Wapuror, encargado de manipular objetos sagrados y realizar abluciones. Sacerdote lector, Eridept leía los papiros rituales, guiando los gestos y oraciones. Sacerdocio cíclico en el reino antiguo y medio, el cargo era a tiempo parcial fail, ocupado por funcionarios que alternaban su trabajo secular con labores en el templo. Solo a partir del reino nuevo se profesionalizó. El templo como universo simbólico evolucionó. Los templos evolucionaron de estructuras provinciales e idiosincráticas, reino antiguo, a un modelo estandarizado en el reino nuevo. Estructura estándar: pilón de entrada, patio columnado, sala hipóstila y el Sancta Sanctorum naos con la estatua del dios rodeado de almacenes. Simbolismo: el templo representaba el universo, el muro era el límite del orden Maate, el suelo ascendente y el techo descendente hacia Naos simbolizaban la colina primigenia emergiendo del Nun. El recorrido diario del sacerdote imitaba el viaje del sol Ra por el horizonte. El ritual diario se realizaba 2 veces mañana y tarde. El sacerdote se purificaba con baño sin atrón, abría la naos, saludaba al dios estatua, lo vestía con ropas limpias, lo ungía, maquillaba y le presentaba ofrendas de alimentos. El ritual concluía con el sellado de la naos y el reparto de las ofrendas que habían perdido su esencia entre el personal del templo. Riqueza y acceso. Los templos, especialmente el de Amón, eran inmensos centros económicos. Las ofrendas, miles de ramos, aves, lino eran una fuente de sustento para la administración. Inaccesibilidad: la gente común solo podía ver al dios durante las procesiones como la fiesta de Opet o la bella fiesta del valle, cuando la estatua era sacada del templo en una barca portátil. En el día a día solo podían acercarse a las paredes exteriores de los santuarios, donde a veces se esculpían orejas para que los fieles pudieran dirigir sus súplicas al dios. 14. Tanto monta tanto la igualdad de sexos. La mujer egipcia gozaba de una igualdad jurídica sorprendente en el mundo antiguo, una circunstancia que sorprendió a observadores como Heródoto. Igualdad jurídica y propiedad. Hombres y mujeres tenían la misma capacidad legal para adquirir, poseer y disponer de bienes. Las mujeres podían participar en el comercio, trocar bienes, telas, ganado y ser parte de transacciones complejas. Ejemplo, la adquisición de una esclava sigia por la dama Ernofre. Testamentos: o la mujer tenía control sobre su patrimonio, como Nounacte, que desheredó a 4 de sus 8 hijos de su propiedad personal. Roles sociales. Aunque en el reino antiguo hubo mujeres en la administración visir, superintendentes, posteriormente el rol femenino se centró en la señora de la casa. Esta división era más ideológica que real a la Maat. Requería la dualidad hombre/mujer para su mantenimiento. Las mujeres tenían influencia en las decisiones de sus esposos, como la esposa de un funcionario que le ordenó devolver unas tierras incautadas. Justicia y violencia doméstica. Las mujeres podían iniciar demandas judiciales, demandar a sus esposos por violencia y litigar por propiedades. Los tribunales que en B debían tratar a las mujeres con la misma equidad que a los hombres, aunque la violencia doméstica era un problema. Un Ostracon de Deir el Medina narra la demanda de una mujer que fue golpeada por su marido. Castigos a la igualdad legal implicaba que las mujeres también podían sufrir el mismo trato inquisidor que los hombres. Ejemplo del examen de la dama Nerya, acusada de robo. Los castigos por delitos graves, como el robo de material sagrado, eran idénticos. El contraste de Deir el Medina.
Un caso de adulterio en Deir el Medina ilustra la complejidad. Un marido fue apaleado por los funcionarios tras denunciar a su esposa adúltera, ya que el tribunal estaba a favor de la mujer. Esto podría ser un caso de prevaricación o el reflejo de la laxitud social del poblado. 15. Y el faraón vivió feliz, para siempre jamás cuentos, historias y demás ficciones. La literatura egipcia, accesible a la población analfabeta a través de la tradición oral, abarcaba géneros desde la autobiografía hasta la poesía y el teatro ritual. La escritura y la oralidad. A pesar de la baja alfabetización, la literatura se difundía mediante contadores de historias. Los escribas leían en voz alta, escribe con la mano, lee con la boca, atrayendo oyentes. Los textos se conservaban en la casa de la vida scriptorium barra escuela y la casa de los libros, biblioteca de los templos. La biblioteca de Quenerquepes, un escriba de Deir el Medina, incluía textos literarios, poemas, himnos, medicina y magia, géneros literarios, autobiografías o el primer género en aparecer reino antiguo, grabadas en las tumbas, glorificaban los logros del difunto, destacando su cercanía al faraón y sus éxitos administrativos. Ejemplo, Hueni, relatando misiones militares y logísticas, cuentos y ficción reino medio en adelante. Sinue narra la huida de un funcionario por miedo a un complot tras la muerte de Amenemhat y su vida de éxito en Siria-Palestina y su anhelado regreso a Egipto. El campesino elocuente, un campesino despojado injustamente de sus bienes, usa su oratoria para apelar a la justicia 9 veces, entreteniendo al faraón con sus discursos. Los cuentos del papiro o escar de historias narradas a Khaufukhneops que incluyen adulterio, magia, el mago de Jadaeman plerando el agua y una profecía sobre el nacimiento de los trillizos divinos Orgede Gawefre. Los dos hermanos, historia de traición, muerte cíclica, corazón en un árbol, transformaciones en toro y Persea y resurrección. El príncipe predestinado, un príncipe escapa a 3 destinos mortales, se casa con una princesa y los vence, posible fuente de cuentos de hadas europeos. Teatro ritual y poesía. Teatro ritual, libretos como el papiro dramático del Rameseum documentan representaciones que recreaban mitos, ejemplo el juicio de Osiris. Estas no eran para el entretenimiento masivo, sino para la revalidación mágica de los acontecimientos míticos, generando poesía amorosa común en el Reino Nuevo, expresa sentimientos románticos y seductores como el anhelo, el deseo y la alabanza de la belleza del ser amado. Las descripciones son ricas, aunque las escenas de amor físico estaban reservadas a ostraca eróticos satíricos. 16. Velocidad controlada por radar. La rueda no sirve para nada. A pesar de su avanzada ingeniería, los egipcios prescindieron de la rueda como medio de transporte terrestre durante milenios. Transporte terrestre. Caminos y crecida la inundación anual del Nilo hacía inútil una red de carreteras permanente. El transporte terrestre se limitaba a diques estrechos o caminos del desierto mineros. Animales de carga. El burro era el principal animal de carga, crucial para caravanas que transportaban grandes cantidades de bienes a las minas. Ejemplo, Herkuf y sus 300 asnos. Transporte pesado, trineo para mover grandes pesos, obeliscos, estatuas, sillares de pirámides. Se utilizaban trineos lubricados con barro, húmedos sobre caminos de tierra arrastrados por bueyes o mano de obra. Un trineo era más eficiente en el limo húmedo que una carreta de ruedas. Caballos y carros, introducidos por los Hicsos, segundo período intermedio, eran un símbolo de prestigio. Se usaban principalmente para la guerra carros ligeros de 2 ruedas y para mensajeros, no para el transporte masivo. Transporte fluvial. La autopista del Nilo. El Nilo era la principal arteria de comunicación. Su régimen constante de vientos sur a norte y corriente norte a sur permitía una navegación eficiente vela río arriba y corriente río abajo. Embarcaciones en barcas de papiro, uso personal y barcos de madera, embarcaciones reales, templos, comercio. El barco funerario de Khufu 43.4 BM de eslora es un ejemplo de la maestría naval. Velocidad. El viaje de Memphis a Tebas, casi 1000 km en condiciones óptimas, tardaba unos 9 días, aunque las complicaciones clima, la curva del Nilo podían extenderlo a 16 días. La princesa de la dinastía 26. 17. Eso no viene en el plano insignes arquitectos y sufridos albañiles. La arquitectura monumental egipcia, más allá de la sabiduría mística, se basaba en procesos bien definidos de diseño, cálculo matemático y una administración rigurosa de los recursos humanos. Diseño y planificación. El encargo real, el faraón definía el proyecto con su consejo. Los arquitectos, supervisores de todos los trabajos del rey, presentaban planos. Planos y maquetas. Se conservan planos detallados de tumbas reales. Ejemplo, Ramsés IV
Ramsés IX y maquetas ejemplo la pirámide de Amenemhat III, cálculo y proporciones el diseño no se basaba en criterios modulares rígidos o el número áureo, sino en el uso de medidas simples codo real y la proporción. La inclinación de las pirámides se calculaba mediante el sequendistancia horizontal por cada codo de altura y triángulos rectángulos. Construcción y logística, canteras y marcaso. Los sillares extraídos para las pirámides llevaban marcas de tinta con la fecha, el grupo de transporte y su destino en el edificio, prueba de una logística minuciosa. Alineación o se utilizaban líneas de referencia, ejes, verticalidad en la obra. Aún así, se cometían errores de alineación, ejemplo, la pirámide de Sagure. Tumbas del Valle de los Reyes a la excavación de hipogeos profundos requería mineros expertos. La iluminación se lograba con lámparas de aceite mechas tratadas con salmuera para reducir el hollín. Arquitectos notables, el título de supervisor de todos los trabajos del rey era el máximo honor. Imhotep dinastía III, arquitecto de la pirámide escalonada, sacerdote y sabio, fue edificado en épocas posteriores. Emionu dinastía IV, sobrino de Khufu y visir, fue probablemente el arquitecto de la Gran Pirámide. Senemut dinastía XVIII, el arquitecto de Hatshepsut, jefe de todos los trabajos de Amón templo de Deir el-Bahari. Amenhotep, hijo de Apu dinastía XVIII, el arquitecto de Amenhotep III, responsable de los colosos de Memnón, deificado después de su muerte. 18. Abracadabra, hechizos y conjuros varios. La magia, Eka era un pilar de la vida egipcia, inseparable de la religión y la ciencia medicina. Eka y el mago. Eka Magian era una fuerza divina y natural que impregnaba el mundo. Se entendía como la energía vital cae en acción. Magos oficiales o los sacerdotes lectores erirex. El profeta de Eka o el jefe de los secretos actuaban como magos. El conocimiento estaba reservado a los textos secretos de la casa de la vida. Magia y medicina. La magia se utilizaba para reforzar tratamientos médicos conocidos y para combatir enfermedades de origen desconocido. Caos. Los rituales invocaban a dioses para contener el desorden. Usos de la magia. Textos de execración, magia negra utilizada por el faraón o el Estado para atacar a enemigos a distancia. Escritos sobre figuritas de cera o vasos de cerámica se rompían, quemaban o enterraban para destruir la esencia del enemigo. Conspiración del Areno. El complot contra Ramsés III involucró a un mago que creó figuritas de cera con encantamientos para causar confusión y debilidad, intentando embrujar el palacio. Amuletos o objetos cargados de magia positiva para proteger al portador contra amenazas específicas. Ejemplo, el escarabeo para la regeneración o generales. Se utilizaban de diversas maneras, incluyendo los marfiles mágicos para proteger a madres y recién nacidos. Magia cotidiana incluía hechizos contra pesadillas o venenos, a menudo consultados por mujeres sabias en poblados como Deir el Medina, donde el ostracón con el hechizo se convertía en un amuleto escrito. 19. Siempre se escribe asterisco asterisco antes de asterisco asterisco el poder de la escritura. La escritura surgió en Egipto como una herramienta de contabilidad administrativa de forma independiente y casi simultánea a Mesopotamia. Origen de la escritura. Necesidad administrativa. La complejidad del estado contabilidad impuestos requirió un sistema mnemotécnico estandarizado. Desarrollo temprano. Se han encontrado indicios de protoescritura marcas de propiedad en cerámicas del 4000 AC. El gran hallazgo, las tablillas de la tumba UJ de Abidos C. 3200 AC, demostraron la existencia de la escritura numerales y pictogramas en Egipto al menos 150 años antes de la dinastía, refutando la teoría de que Egipto había copiado la idea de la escritura mesopotámica. Sistemas de escritura. Jeroglífico, sistema pictográfico que permaneció inalterado por motivos ideológicos, belleza monumental durante 3000 años. Jeroglíficos retrógrados o el sentido de lectura de derecha a izquierda o viceversa lo marcaban los signos que representaban personas o animales que siempre miraban al inicio del texto. Por motivos ideológicos a veces se leían al contrario, hierati con escritura cursiva y simplificada, más práctica para papiros y ostraca. Demoti con escritura muy cursiva, baja época, evolución del hierático. Copto, última etapa de la lengua egipcia, escrita con el alfabeto griego y algunos signos demóticos, que se convirtió en la clave para el desciframiento de los jeroglíficos. El poder del escriba y la magia de la escritura. Estatus o los escribas eran la élite social y su formación, escuelas de palacio, se basaba en la copia y memorización de textos clásicos y ejercicios matemáticos. Magia. Los egipcios creían que todo lo escrito podía cobrar vida. El nombre escrito aseguraba la existencia eterna del difunto Baikar. Damnatio memoriae. Para borrar a una persona de la existencia se borraba su nombre de todos los monumentos. Mutilaciono.
los jeroglíficos de animales peligrosos, serpientes, hipopótamos a veces se mutilaban en las tumbas reales para inactivar su poder mágico. El desciframiento por Jean-François Champollion 1822, con la ayuda de la piedra de Rosetta y la lengua copta, reveló que los jeroglíficos eran un sistema mixto fonético, ideográfico y simbólico, rompiendo con el falso paradigma de un lenguaje puramente simbólico or Apolo. 20. Todo un lienzo cubista bajo la perspectiva. El arte egipcio no era una expresión estética, sino funcional y mágica, sujeta a un canon rígido, el cual utilizaba la perspectiva aspectiva para representar lo que es, no lo que se ve. La función mágica del arte, el arte tenía una función práctica, a menudo relacionada con el renacimiento y la sexualidad. Por ejemplo, la escena de caza en las marismas era una alegoría del renacimiento, el arponeosti se relacionaba con la fecundación. La escena no era ocio, sino un ritual de renacimiento. Para que un ritual mágico fuese efectivo, la figura tenía que estar completa. El canon de la perspectiva aspectivan. Figuras humanas se representaban desde el punto de vista más reconocible: cabeza y piernas de perfil, ojo y hombros de frente. Esto evitaba ocultar cualquier parte del cuerpo. Objetos y escenas se representaban en una mezcla de vistas frontales y en planta, ejemplo, una casa con fachada vista y patio en planta. Perspectiva jerárquica, el tamaño de las figuras indicaba su estatus social: dios más grande que el faraón, faraón más grande que el noble. Técnicas y producción. Color: se utilizaban colores planos, sin sombras. Los colores eran simbólicos: negro/verde para la regeneración. La piel masculina era rojo oscuro, la femenina amarillo. El proceso: se trazaba una cuadrícula sobre la pared para asegurar las proporciones. La figura humana se distribuía en 18 cuadros 21 en la baja época. Los escribas de contornos dibujaban el esbozo, y el maestro corregía y definía el contorno final. Relieves y estatuas. El relieve se cincelaba a partir del contorno. Las estatuas, sometidas al mismo canon, eran consideradas objetos vivos gracias al ritual de la apertura de la boca, sirviendo como receptáculo del va del difunto. 21. Por la calle mayor hasta llegar al templo el arte de vivir apelotonados. Egipto no fue una civilización sin ciudades. Las aglomeraciones urbanas, aunque construidas en adobe, lo que dificulta su conservación, cumplían con las características de centros de poder y administración. Urbanismo orgánico VS. Planificado. Ciudades naturales crecieron de forma orgánica en terrenos altos, colinas, para evitar la inundación, con calles irregulares, ejemplo: El Cabo, Elefantina. Ciudades planificadas o construidas ex novo por el Estado, con una estricta estructura ortogonal y modular. Un reino medio, ciudad residencial de la pirámide, con una clara división entre la zona de la élite, grandes residencias, y la de los trabajadores, barracas modulares. Deir el Medina, reino nuevo poblado obrero amurallado, con casas adosadas en una sola calle principal, con un urbanismo dirigido y racional. Aketatón Tey, el Amarná, capital construida por Akenatón, estructura alargada en torno al camino real. Ausencia de ortogonalidad estricta en las zonas residenciales, mezclando grandes mansiones con casas de trabajadores. Palacios y centros de poder. Los palacios Malcatá, Tell el Amarna, eran centros administrativos y residencias reales. Su estructura imitaba la de los templos cámara del trono, como Sancta Sanctorum, y utilizaban la decoración para impresionar y ritualizar la mat. Ejemplo: el faraón pisoteando a los enemigos en el pavimento. 22. Duralex sed lex, todos somos iguales, pero unos más que otros. A pesar de la ausencia de un código legal formal como el de Hammurabi, la justicia egipcia se basaba en la orden y justicia y un complejo sistema judicial. Maat como ley, el principio fundamental era la armonía universal. Las acciones contrarias a la Maat, perjurio, robo de agua, eran delitos. Quembec tribunale, tribunales locales compuestos por miembros de la comunidad, incluyendo capataces y escribas en Deir el Medina, que decidían sobre pleitos menores basándose en el derecho consuetudinario y el sentido común. Pruebas: se basaba en el juramento de testigos y documentos escritos. Los textos sapienciales advertían contra el perjurio. Tribunal Supremo, el visir era el juez supremo encargado de los casos penales graves y de la apelación. Castigos: las penas se basaban en la costumbre, ejemplo: 200 golpes de bastón y 5 heridas abiertas por malversación, según el decreto de Nauri. La pena máxima por perjurio o robo grave podía ser la mutilación nariz, orejas o la muerte. Litigios y corrupción. Casos longevos o los pleitos podían durar generaciones, ejemplo: el juicio de Mes,
sobre la propiedad de la tierra duró 250 años. Influencia y demora, casos como el del policía Mentmose, que tardó 18 años en pagar una deuda, demostraban que la influencia o la ineficiencia podían paralizar la justicia divina oraculoso ante la frustración por la corrupción o la injusticia terrenal. La gente recurría a los oráculos divinos, la estatua del dios respondía sí o no en procesión, buscando un fallo incorruptible. 23. Es lo último de Dior, los atractivos de la moda. La ropa en el antiguo Egipto, un bien de alto valor debido a su laboriosa fabricación, servía como un claro marcador de estatus social y tenía una fuerte carga simbólica. Tejidos y producción. Materiales, el lino principalmente, lana y fibras de palmera. El lino era difícil de teñir, por lo que el blanco se asociaba a la calidad. Talleres a la producción era doméstica, telares horizontales o industrial, telares verticales en templos y arenes reales. Calidades se variaban desde el lino real, exquisita factura, hasta la tela suave uso ordinario. Vestimenta o hombres o faldellín corto cubierto por un taparrabos para el trabajo. En el Reino Nuevo se añadió una túnica plisada y traslúcida sobre el faldellín. Mujeres vestido ajustado un trozo de tela enrollado con tirantes. En el Reino Nuevo, túnicas largas y traslúcidas, simbolismo de la ropa. El lino humedecido o la ropa ajustada, poemas amorosos, se utilizaban para seducir. La ropa de calidad era un símbolo de riqueza y la desnudez en el arte era un marcador social o sexual. Trabajadores desnudos o en las tumbas, su desnudez los marcaba como inofensivos e impotentes en contraste con la virilidad vestida del difunto. Sirvientas desnudas o su desnudez era intencionalmente seductora para despertar la sexualidad del difunto, función mágica de la tumba. Valor económico y comercio. Las telas y vestidos eran bienes de altísimo valor, utilizados como medio de pago o como regalos diplomáticos. Ejemplo, el rey babilonio enviando 1092 telas a Akenatón. 24. Las reclamaciones al maestro armero cómo administrar un gran país. La administración egipcia fue una estructura estatal notablemente estable y funcional que evolucionó desde una monarquía itinerante hasta un complejo sistema burocrático. Estructura central o período tinita, administración rudimentaria, centrada en el faraón itinerante y el seguimiento de oros, recaudación. Reino antiguo, la construcción de pirámides profesionalizó la burocracia. Los pilares administrativos eran Visirte Hati, máximo funcionario del rey, responsable de la residencia, la administración civil y la justicia suprema. Su cargo era amargo como la bilis por la inmensa responsabilidad. Jefe del doble tesoro, supervisor de los graneros, supervisor de los trabajos. Reino Nuevo, el visirato se dividió en dos, Alto y Bajo Egipto, para un mejor control del territorio y los recursos, especialmente en un contexto de templos cada vez más ricos. Funciones del visir, Rekmire, representante del soberano en todos los asuntos. Juez supremo, debía actuar con imparcialidad, consultando archivos y antecedentes para dictar sentencias justas, asegurando que el litigante pudiera defender su inocencia. Director de la administración civil y control de ingresos, salidas del palacio y supervisión de los trabajos públicos. Burocracia y protocolo. El protocolo era estricto, ejemplo el sellado y apertura de cámaras. Los documentos debían llevar los sellos de todos los funcionarios involucrados para mantener una cadena de custodia y responsabilidad. La complejidad del sistema se refleja en documentos como el Papiro Bulaq 18 Dinastía 13, que detalla la contabilidad diaria de la corte real durante una visita a Tebas, mostrando las raciones y responsabilidades de los funcionarios. 25. Esa virgen me suena la herencia de un pariente muy lejano. La civilización faraónica dejó una profunda huella en la cultura occidental, influyendo en la religión, el lenguaje y la iconografía. Influencia en el saber griego. Los griegos clásicos Heródoto, Solón, Platón, Pitágoras se consideraban deudores del conocimiento egipcio, buscando instrucción en los centros de culto de Heliópolis y Sais. El legado del alfabeto. El alfabeto occidental tiene un origen indirecto en Egipto. Los egipcios utilizaban 24 signos unilíteros fonéticos en su escritura jeroglífica. Grupos asiáticos, en contacto con los egipcios, adaptaron estos signos para crear el alfabeto protosinaítico, que luego evolucionó al alfabeto fenicio, base del griego,
y finalmente del latín, influencia en la religión y la literatura. La Biblia existe un paralelismo innegable entre el libro de Proverbios y las enseñanzas de Amenemope ejemplo, el consejo contra el afán por la riqueza. También hay ecos del gran himno a Latón en el Salmo 104. Iconografía cristiana, Virgen con el niño, la iconografía de Isis sentada con Horus en su regazo, es el prototipo de la Virgen y el niño. Juicio final, el juicio de Osiris, el pesaje del corazón contra la pluma de Maat, es el antecedente iconográfico de San Miguel pesando el alma, con el demonio intentando hacer trampa. Procesiones a las procesiones cristianas de santos y vírgenes repiten el ritual faraónico de sacar la estatua del dios del templo en una barca portátil para el encuentro con los fieles. Legado lingüístico, palabras como adobe del egipcio de Jove o asisuat y bar han llegado al español a menudo a través del árabe o el griego. Conclusiones. El recorrido por los múltiples aspectos de la vida faraónica revela una civilización de sorprendente modernidad. Vemos un Estado funcional, con una burocracia establecida capaz de construir obras colosales y mantener un imperio, a pesar de la corrupción endémica y la lucha constante contra el caos ma. Sus logros en medicina, su avanzada posición en la igualdad legal de la mujer, aunque no la protegiera de la violencia, y su rica vida literaria y espiritual demuestran que los egipcios no sólo construyeron monumentos de piedra, sino que sentaron las bases de instituciones y comportamientos que aún definen nuestra sociedad. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar